¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya, David, siéntate, por favor. El trema. ¿Qué es el trema? Bien, es una herramienta que se utiliza para realmente conocer qué tan factible o seguro es una inversión. No vayan por la vida haciendo cálculos mentales de qué tanto dinero voy a recibir y restando y sumando. Puede funcionar, pero hablando de cantidades grandes, de negocios exitosos, son millones. Entonces, este tipo de herramientas son muy útiles, de verdad. Pongan atención. ¿Qué es? La tasa de rendimiento mínimo aceptable, TREMA por sus siglas, es la medida de rentabilidad mínima que exigen los inversores en un proyecto al que destinarán dinero. Bien, los grandes inversores, como les digo, hacen este tipo de cálculos para poder saber si es factible el dar tanto dinero y recibir tanto dinero. Se toman en cuenta muchísimas cosas, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué nos permite cubrir? Para empezar, el retorno de la totalidad de la inversión inicial. ¿Qué tanto dinero voy a dar? ¿Qué tanto dinero voy a recibir? El porcentaje de rentabilidad del capital invertido o retorno de inversión. Hablando de porcentajes, ¿qué tanto voy a dar yo? ¿Qué tanto voy a recibir en base a porcentajes? ¿Okay? Es similar a lo primero, sin embargo es un poco más tangible en cuestiones matemáticas. En el tercer punto tenemos el pago de impuestos. Como yo les dije, toma en cuenta muchísimas cosas. No solamente el dinero que doy, el dinero que recibo, sino cómo se mueve los impuestos dentro del país. Más adelante vamos a ver la tasa de inflación, que no depende de nosotros, sino de las condiciones del país, precisamente. Entonces, todo ese tipo de cosas las cubre y te da un resultado más preciso. Tenemos enseguida los gastos generados durante y después de la inversión. Obviamente no es de la noche a la mañana doy 100 pesos y me regresan 1000, no. Obviamente durante el transcurso de un proyecto se va a estar gastando, se va a empezar a recibir y tal vez después de recibir la cantidad de dinero vas a gastar otra vez. Entonces todo esto también lo cubre. Y por último, los intereses a pagar a cada socio del proyecto. Si yo doy más dinero, ¿cuánto me va a tocar? A diferencia de quién dio menos, de quién dio más, también lo considera. Ahora, ¿cómo se calcula? Aquí viene lo interesante. El TREMA es igual a la tasa de inflación más el riesgo de inversión. Vamos a explicarlo. La tasa de inflación es un registro histórico de cada país. Es un dato que nos ofrece Internet. Lo acabo de investigar actualmente, es de 4.58%. Bien, esto puede depender. Esto es en el 2024. Si tú lo buscas en internet así de fácil, tasa de inflación México 2024, este va a ser el resultado actual. Depende totalmente del país y hay que saber cuándo sí y cuándo no, según las condiciones del país. El riesgo de inversión es el porcentaje de remuneración por la confianza en un proyecto. No es lo mismo querer contribuir a un proyecto, no sé, paletas de hielo en Alaska. Estás arriesgando demasiado porque sabes que es un proyecto que probablemente no funcione. Sin embargo, lo estás intentando. El porcentaje de remuneración tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque estás dando más confianza de lo que realmente tal vez te vayan a recibir, a regresar. Entonces, tenerlo en cuenta. Esto es un porcentaje que se propone por la persona que está dando el dinero. ¿Ok? Los resultados, ¿cómo interpretarlos? El resultado se compara con la inflación. Tenemos de tres sopas. La primera, porcentaje de TREMA. Si es menor que la inflación, tenemos pérdidas, algo que no queremos realmente. Número 2, el porcentaje de TREMA es igual que la inflación. No hay pérdidas ni ganancias, ni para adelante ni para atrás. El número 3 es el porcentaje de TREMA es mayor que la inflación. Hay ganancias. Es exactamente esto lo que queremos que nos salga. Bien, pues así simple y sencillo podemos explicarlo. Es una herramienta bastante útil a mi consideración. Como conclusión, el tema se calcula con la intención de maximizar el bienestar económico de una empresa, teniendo en cuenta todas las consideraciones que se acaban de mencionar. Ya pueden irse a comer, chavos. Así de sencillo. Bueno, para continuar voy a explicar lo que es el TIR, que es la tasa interna de retorno. Este método
es utilizado para evaluar la rentabilidad de una inversión. Esto representa la tasa de descuento que hace que el valor presente neto de los flujos de efectivo esperados de un proyecto. En otras palabras, es la rentabilidad porcentual que genera un proyecto o la inversión. La fórmula para calcularlo es esta que está aquí. Usualmente se iguala a cero. Dicho de otra manera, la tasa que iguala la suma del valor actual de los gastos con la suma del valor actual de los ingresos previstos. Aquí tenemos la fórmula, que ese es el valor actual neto, que va a ser igual a la inversión inicial, y después va a ser la sumatoria de todos los años de inversión. La CO significa flujo de caja, la N mayúscula es número total de periodos, la N minúscula es el número total de años en donde se va a invertir. Aquí 1 más R, la R es el TIR, que es lo que queremos calcular. Básicamente esta fórmula es con la que calculamos. Depende lo que te dé, es lo que te va a retornar, pues. Por ejemplo, si el TIR te da mayor a 0, el proyecto es aceptable. La rentabilidad es mayor que la rentabilidad mínima requerida o el coste de oportunidad. Si el TIR es menor a 0, el proyecto se va a rechazar. La razón es porque el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. Y si el TIR te da 0, en este caso tendré que ser indiferente a realizar el proyecto, ya que ni ganamos ni perdemos, entonces no tenemos por qué o pararlo o por qué seguirlo. Luego tenemos algunas ventajas y desventajas de este método. La primera ventaja es que es muy intuitivo. Este proporciona un porcentaje de rentabilidad esperado, lo cual es fácil de comparar con otros proyectos o con la tasa mínima deseada. Eso te ayuda a que sea fácil de interpretar. También tenemos la segunda, que es independiente, que este permite comparar los proyectos de diferentes magnitudes sin necesidad de convertir todo a valores absolutos. Y tenemos la tercera, que es el valor del dinero. Lo que hace es considerar el valor. Este toma en cuenta la depreciación del dinero y lo hace más realista para tomar decisiones financieras. Y luego tenemos las tres desventajas, que la primera es el tamaño absoluto. Un proyecto pequeño con un TIR muy alto podría parecer mejor que uno grande con un TIR más bajo, pero aunque el segundo genere más beneficios totales. En la segunda desventaja tenemos que es algo confuso en el flujo de caja. Si los flujos de efectivo cambian de signo varias veces, ya que sean positivos o negativos, pueden surgir múltiples TIR. Esto va a complicar la interpretación y pues se vuelve un poco confuso y hay que como estudiarlo un poco más. Y la última desventaja es la relación directa con el proyecto. Un TIR alto no te va a garantizar que el proyecto tenga un valor presente neto elevado, por lo tanto puede ser que te convenga o no, pero pues a final de cuentas es un método que te va a ayudar a decidir ese tipo de cuestiones. Bueno, a mí me tocó hablar del VPN, que es el valor presente neto. El VPN es un método financiero utilizado para evaluar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión. Representa la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectividad esperados y el valor de la inversión inicial. Aquí tenemos la fórmula de VPN. Entonces, el CFT significa flujo de periodo efectivo del periodo. La R significa la tasa de descuento, que sería el costo capital o tasa mínima de el rendimiento requerido. La T es el periodo del tiempo, la N es la duración del proyecto y el CO es la inversión inicial. Ahora, si VPN es mayor a 0, el proyecto genera un valor y es financieramente variable. Si el VPN es igual a 0, el proyecto no genera ni pierde valor. Entonces eso es una buena señal. Si el VPN es menor a 0, el proyecto no es rentable. Entonces se consideraría no hacerlo. Bueno, tenemos las ventajas del VPN, que sería la rentabilidad, que evalúa la rentabilidad absoluta de un proyecto indicando que genera valor en términos monetarios. Comparar proyectos nos dice que permite comparar proyectos con diferentes duraciones y montos de inversión. Y también tenemos basados en datos cuantitativos que proporcionan una medición objetiva de la habilidad de un proyecto. Desventajas. Tenemos dependencia de tasa de descuento.
que es el resultado que puede variar significativamente según el valor asignado, estimar flujos efectivos, que podría ser como proyectos a futuro, suponiendo que las proyecciones son precisas, lo cual puede ser difícil en proyectos inciertos, y los factores cualitativos, que pues normalmente casi siempre se ignoran y no consideran los elementos estratégicos, sociales o ambientales que podrían ser relevantes para la decisión del proyecto. El valor anual equivalente, o VAE, es un concepto clave en la evaluación de proyectos e inversiones. Su principal función es ayudarnos a comparar alternativas que tienen diferentes vías útiles o costos asociados. Lo hace al transformar los flujos efectivos de un proyecto en una cantidad uniforme anual, lo que facilita la comparación. Por ejemplo, imagina que tienes dos opciones, un proyecto que dura 5 años y el otro que dura 10 años. Aunque ambos podrían ser rentables, sus estructuras de costos y beneficios son muy diferentes. El BAI permite nivelar el terreno, mostrándonos cuál de los dos genera mayor valor en términos anuales. Para calcularlo, tomamos el valor presente neto, o BPN, del proyecto y lo dividimos entre el factor de anualidad, que depende de la tasa de interés y la duración de dicho proyecto. En conclusión, el BAI es una herramienta indispensable para tomar decisiones financieras más informadas, al ayudarnos a elegir la opción que genera mayor valor económico a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos lo que es la fórmula, en donde tenemos el BAE, el BPN, que es el valor presente neto del proyecto, I, que es la tasa de interés o de descuento en términos de decimales, N, que puede ser la vida útil de proyectos, que normalmente lo consideramos en años, y el denominador es el factor de anualidad o el valor presente de una anualidad uniforme. Por ejemplo, también tenemos las ventajas, que una de ellas podría ser facilita la comparación de proyectos. Otra podría ser que es una herramienta para ayudarnos a tomar decisiones. Y la última podría ser que es útil para decisiones de reemplazo en los proyectos. Por otra parte tenemos también las desventajas, que puede ser la dependencia de la tasa de descuento, no captura variaciones en los flujos y que es limitado a escenarios de comparación. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de dos temas. El primero es el periodo de recuperación de la inversión y el segundo, que más adelante hablaremos, es sobre la rentabilidad de una empresa. Primeramente, en el PRI o periodo de recuperación de la inversión, tenemos que es el tiempo que le toma a un negocio recuperar el capital invertido inicialmente. ¿Cómo podemos calcular esto? Con una sencilla fórmula, que básicamente es la diferencia entre la cantidad total de la inversión y el flujo efectivo anual. Esto debe ser después de impuestos, por lo cual es un efectivo totalmente libre de impuestos. Como ejemplo, aquí tenemos la inversión inicial de una pequeña o mediana empresa es de $5,000 y el flujo efectivo anual es de $1,000. Entonces, después de la operación de 5,000 entre los $10,000, tenemos que es de 5. Esto significa que se tardará 5 años en retornar la inversión inicial o en poder retomar el capital del cual se invirtió principalmente. Por otro lado, tenemos el índice de rentabilidad, que básicamente es por el cual podemos obtener la rentabilidad que tiene una empresa. Y esto consiste básicamente en el cual es utilizado con las utilidades generadas o básicamente la diferencia entre el precio de venta y la inversión inicial. Básicamente tenemos esta fórmula, que es la inversión sobre la utilidad. Como ejemplo tenemos una compañía que invirtió $100,000 y tras un año de ventas generó utilidades de $10,000. Tenemos que la rentabilidad de la empresa es un 10%. Y por mi parte es todo. Muchas gracias.